Voy a plantear algunas cuestiones que son reflexiones o ideas que yo tengo respecto al tema de la investigación en general y en la facultad, y voy a intentar también plantear los desafíos, las polémicas o algunos puntos que me parece que podrían servir también para problematizar las cosas y no solamente presentarlo como algo ya dado. Los tres ejes con los que quiero compartir con ustedes, uno tiene que ver sobre qué significa la ciencia y el rol de los científicos, muy brevemente, o sea, qué es investigar y para qué se investiga. El contexto institucional en el que se hace investigación, particularmente en Argentina, y finalmente algunas cuestiones relacionadas con la investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, siempre, como les digo, mostrando las potencialidades y los desafíos que tenemos. Comenzando por el primer eje, que tiene que ver entonces con la cuestión de la ciencia y de los científicos. Obviamente que cada uno de estos temas dan para una charla en sí misma, pero si me atengo solamente a lo que dice el estatuto de la universidad, hay tres palabras claves que las separé adrede, que se supone que un científico o alguien que investiga crea conocimiento científico. Es decir, la primera palabra, que es crear, me parece que es clave, porque tiene que ver con que no solamente reproduce, replica o sistematiza conocimientos que elaboran otros, sino que se espera que un científico, alguien que investiga, realmente haga un aporte novedoso a el campo de que se trata. Obviamente que la discusión sobre qué es creación y qué no es creación, qué es nuevo, qué no es nuevo, ya nos plantea un primer problema. Lo segundo, crea conocimiento, o sea, dentro de todas las cosas que se pueden crear en el mundo social, la universidad tiene como finalidad, digamos, que su ámbito es el conocimiento y se espera que lo que se aporte sea particularmente esto. Y también en la cuestión del conocimiento, obviamente se imaginarán, hay gente que desde la Facultad de Filosofía acá se imaginará que también hay mucha discusión sobre qué sería un conocimiento válido, etc. Y después, que ese conocimiento sea científico, lo cual nos introduce también en el terreno de las discusiones epistemológicas, pero se supone que el conocimiento científico es una forma de discurso particular en la cual se busca, digamos, que el conocimiento sea fundamentado de manera argumentativa, o de manera deductiva, o de manera empírica, inductiva, digamos, ¿no? ¿Qué rol tienen los científicos en ese contexto? Bueno, algunos desafíos. El primer desafío que tenemos hoy me parece que está bien representado por el terraplanismo. Algo que se parecía que estaba, digamos, en el olvido, que ya lo habíamos dejado atrás desde Copérnico en adelante, y sin embargo, hoy encontramos que hay mucha gente que no cree, digamos, en cosas que aparentemente ya eran conocimientos científicos sólidos. Podríamos poner el ejemplo del terraplanismo, pero también ahora, por ejemplo, con la pandemia, gente que no cree en los científicos, gente que no cree en las vacunas. Entonces se supone que uno de los roles del científico es entrar en diálogo con el resto de la sociedad, generar conocimiento y al mismo tiempo también transmitirlo, y que ese conocimiento, bueno, sea comprendido y sea, digamos, parte, digamos, de la construcción social. No es necesariamente el conocimiento más importante de todos, porque todos sabemos que la ciencia es un proceso en construcción, también lo estamos viendo en la pandemia, no es un conocimiento, digamos, que no se pueda revisar, pero se supone que tiene que tener o reunir ciertas características que lo vuelvan, digamos, relevante o legítimo para aquellos que confíen en su método. La otra tensión que tenemos, y que tiene que ver con el rol científico, se plantea también sobre a quién responde el científico y qué temas investiga y por qué investiga. Tengo dos planteos para hacerles. Por ejemplo, el primero es mirar, por ejemplo, los desafíos que plantea las Naciones Unidas, los desafíos globales, digamos, de la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas, y uno diría que, por ejemplo, los científicos, en principio, deberían abocarse a temas que tengan que ver con estos desafíos. Pero no necesariamente pasa eso, porque muchas veces los científicos no tienen un objetivo concreto, y otras veces no tienen un objetivo que sea socialmente relevante. De hecho, la otra cuestión que les quiero mostrar tiene que ver con estas 4 grandes empresas que se supone que hoy son las que concentran buena parte no solo del mercado, sino también
de la producción del conocimiento en la humanidad, empresas tecnológicas, empresas que manejan datos, y supongo que ustedes lo saben, hoy en día estas empresas tienen departamentos de investigación con mucho más dinero y quizás incluso con muchos más profesionales que los que tienen por ahí muchas universidades. O sea, también hay científicos que no se dedican a finalidades vinculadas con el desarrollo en términos sociales, económicos, sino con el incremento, digamos, de las ganancias y del capital de ciertas empresas y hacer progresar determinadas actividades económicas. O sea que ahí también tenemos otra tensión, es decir, los científicos hacen esas dos cosas. También tenemos otra tensión que tiene que ver con los tipos de investigación. Tomando una definición un poco lineal, pero digamos bastante aceptada en muchos lugares, uno puede hacer investigación básica, que es, si se quiere, es la investigación más desinteresada de todas, en general porque es teórica, busca solamente adquirir conocimientos aunque no tengan ninguna aplicación. Después está la investigación aplicada, y por último el desarrollo experimental o tecnológico, que también tiene un componente de investigación muy fuerte, y que tiene que ver con producir, digamos, procesos nuevos o productos nuevos a partir de las investigaciones básicas y aplicadas. Y acá también tenemos una polémica entre los modelos de investigador. Este es el famoso cuadrante de Pasteur, que quizás muchos de ustedes lo conozcan, muestra que, por ejemplo, hay algunos investigadores o algunos científicos que solo se dedican a la investigación básica, hay otros que la combinan, digamos, con la investigación aplicada, y hay otros que llegan incluso a la tecnología, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese cuadrante, Pasteur, digamos, sería el ejemplo de alguien que recorrió todos los caminos simultáneamente, desde la investigación básica hasta el desarrollo tecnológico, digamos, ¿no? Pero ustedes seguramente conocerán ejemplos en la facultad o en otras áreas de todas las cosas. La última cuestión, que también tiene que ver con estas polémicas que venimos viendo, es que hoy en día se supone que la investigación tiene que estar asociada, digamos, a otras entidades, no puede trabajar sola, sobre todo si quiere resolver alguno de los problemas como los que mencionamos antes. El famoso triángulo de Sábato, que hoy en día se habla de la triple hélice o de la cuádruple hélice de la investigación y el desarrollo, supone que tiene que haber instituciones dedicadas a la ciencia y la tecnología y que tienen que trabajar coordinadamente con la estructura productiva y con los gobiernos, con el Estado, ¿no? Y a su vez con la sociedad y con otros actores. Pero claramente en esa dinámica también hay una serie de problemas y de tensiones, porque no necesariamente los objetivos y las finalidades de cada uno de esas instituciones van alineadas. Bueno, este es un poco, muy rápidamente, algunas cuestiones que tienen que ver con la ciencia y los científicos. ¿En qué contexto institucional se hace en nuestro país ciencia? Y acá la primera división que podemos trazar es que hay gente que hace investigación, o sea, cumple algunas de las cosas que yo mencioné antes, pero lo hace de manera no institucionalizada. O sea, no pertenece a alguna institución, o pertenece pero no busca encauzar su tarea dentro de algún marco que le dé formalidad, pero la mayor parte de la investigación se supone que se hace en instituciones. En Argentina, fundamentalmente estatales. En el sector público, todos seguramente conocen el CONICET, es la institución por excelencia en donde se hace investigación, pero también se hace investigación en las universidades, en otros organismos como el INTA o el INTI, que son también públicos, y hay mucho menos, comparado con otros países, también un sector privado con fines de lucro y un sector privado sin fines de lucro, en donde también se hace investigación institucionalizada. Acá, por ejemplo, hay un mapa de todas las instituciones que hacen investigación en la Argentina, y ustedes ven esa complejidad a la que me refería antes. En el caso de la investigación institucionalizada, a mí me gusta hablar de que hay una suerte de carrera del científico tecnólogo, hay etapas. Y dado que este es un programa de iniciación a la docencia, me parece bueno comentar más o menos cuáles serían las 3 etapas que tiene que transitar a alguien que quiera hacer investigación, por ejemplo, en la universidad, por poner 2 instituciones. Bueno, hay una etapa de formación, en donde está bastante legitimado que el camino para
introducirse, digamos, a la carrera de investigación es hacer un doctorado. No es obligatorio, pero es recomendable, y de hecho en la docencia de la universidad también se supone que un profesor regular tiene que ser doctor, aunque después haya excepciones. Tiene que integrarse en un equipo de investigación y tiene que empezar a producir, fundamentalmente, asistir a congresos y a jornadas. Después, si ese camino va por, digamos, el derrotero normal, va a una etapa de desarrollo en donde uno ya comienza a dirigir proyectos, empieza a tener producciones un poco más ambiciosas y sofisticadas, a publicar en revistas científicas, o, por ejemplo, otra producción que puede hacer es a generar desarrollos tecnológicos. Y después hay una etapa de consolidación en la cual uno puede dirigir programas, puede dedicarse también a la formación de nuevos investigadores y nuevos tecnólogos, y también a la evaluación. ¿Por qué yo muestro esto? Aunque para algunos puede sonar muy obvio, porque después lo voy a comentar, en nuestra facultad hay mucha gente que ni siquiera conoce este proceso, ni siquiera conoce que hay una carrera, y si uno no conoce que hay una carrera, no sabe cuáles son los pasos que tiene que dar, y hacia dónde tiene que ir, y qué cosas debería hacer para poder consolidar esa carrera. Obviamente que yo estoy dando una carrera estilizada, después podemos discutirla, porque como dije en cada una de estas cuestiones, hay cosas para discutir. Bueno, en el marco de la universidad, hay obviamente por un lado, una articulación, pero también un conflicto entre investigación y docencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un investigador del CONICET solamente tiene que investigar, no tiene obligación de dar clases. Pero en la universidad, de alguna manera, nosotros tenemos 3 misiones. Si ustedes leen los estatutos de la universidad, se supone que un profesor, con todas las de la ley, tiene que hacer las 3 cosas. Tiene que enseñar, tiene que investigar, y también tiene que hacer extensión, transferencia, vinculación. Y claro, una cosa es estar especializado en hacer una sola cosa, y otra cosa es tener que ser bueno en las 3 cosas, o por lo menos dividir tu tiempo en las 3 cosas. Y obviamente, como se imaginarán, esto no es sencillo, no es fácil, y esa articulación que luce también en los estatutos, después en la práctica es más compleja. Y lo que termina pasando muchas veces es que en la universidad, sobre todo en facultades como la nuestra, donde hay muchos alumnos, donde hay cátedras masivas, etc., la docencia termina muchas veces ocupando la mayor parte del espacio y del tiempo. No obstante, digamos, a pesar de ese conflicto permanente, tiene mucha riqueza poder hacer las 3 cosas. Yo acá me voy a referir sobre todo a la investigación, pero no hay que olvidarse de la tarea extensionista. Por ejemplo, yo siempre creo que un profesor, un docente que investiga, es un docente que puede aportar, por ejemplo, una mayor actualización de cuáles son las discusiones en el campo científico. Se supone que un investigador está como expliqué antes, va a congresos, publica, lee las publicaciones de los demás, entonces puede transmitirle a sus alumnos no lo que está en el manual que se editó hace 20 años y que se viene reeditando casi igual, sino también aquellas cosas en las que el campo está avanzando y las cosas nuevas en las que se está trabajando. También un investigador se supone que va adquiriendo con su experiencia una actitud frente al conocimiento que es bastante distintiva. Por ejemplo, una actitud de apertura, ver que en la ciencia hay discusiones, que es un proceso inacabado, transforma al científico en alguien que está permanentemente haciéndose preguntas, o por lo menos debería ser así. Y eso permite que frente al alumno uno pueda estar en esa actitud también de aprendizaje constante. Y también tener una actitud crítica, digamos, que de alguna manera esa actitud frente al conocimiento se supone que se debería trasladar también a las clases y a la docencia. Por otro lado, uno puede también, esto no siempre se da, después podemos discutir por qué, comunicar explícitamente los avances que el investigador hace durante sus clases. Por ejemplo, yo acá pongo un ejemplo en particular, muchas veces los libros de texto, o lo que se estudia en las materias, está hecho en Europa, en Estados Unidos, en otros contextos, y se supone que si uno, por ejemplo, hace una investigación local o situada o en el país, uno puede transmitir también eso a los alumnos e incorporarlo explícitamente en el currículum, digamos, muchas veces. Pero también, para mí es muy importante, no sé si incluso más importante que todo lo anterior, lo que uno puede llamar el currículum oculto. ¿Por qué? Porque un investigador
así como lo hace también un profesional en su clase, un profesional que está muy actualizado o que tiene una experiencia determinada en su campo, un investigador también va transmitiendo durante sus clases, con sus ejemplos, incluso con aspectos que a veces él mismo no controla, sus prácticas, su experiencia, sus inquietudes, las normas éticas con las que trabaja. Y se supone que un investigador tiene un plus a alguien que no investiga en estos aspectos. Probablemente no tiene otras cosas que le pueda aportar a un profesional, sobre todo a materias donde el campo profesional es muy importante. Bueno, además, no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero de estas tensiones que genera la investigación y la docencia, también tenemos que decir que investigar en Argentina, investigar en el sistema universitario argentino, tiene una serie de problemas. La inversión que tenemos es relativamente baja, está concentrada en el Estado, es muy difícil hacer aportes a el desarrollo del país o de la provincia o de la ciudad cuando a veces no hay un modelo de desarrollo. Hay dificultades de coordinación entre todas las áreas que se deberían ocupar de articularse. El triángulo de Sábato no funciona muy bien como un triángulo, o por lo menos no es equilátero, digamos. A veces también las investigaciones que se hacen están desvinculadas de la realidad, y otras veces se hacen investigaciones muy interesantes, pero no hay nadie que las tome o que las retome. Es decir, me parece que es importante captar que hacer investigación en una universidad nacional en Argentina y en Córdoba no es igual que hacer investigación en otras universidades en el mundo. Tiene sus pros y tiene sus contras, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, simplemente para graficar lo que les decía recién, ustedes con datos de la UNESCO ven cómo está ubicada Argentina en cantidad de investigadores por millón de habitantes, y también en inversión en investigación y desarrollo. Entonces, se supone que dentro de América Latina, que son los que están en color ahí medio verde, tenemos una buena relación, digamos, o mejor que otros países en cantidad de investigadores, pero, digamos, tenemos una muy baja inversión, ¿no? Bueno, termino con esto, que es investigar en la Facultad de Ciencias Económicas, algunos datos y algunas reflexiones también. Me parece que en la Facultad de Ciencias Económicas hay un gran potencial para investigar. En los últimos 10 años ha crecido mucho la cantidad de equipos y de integrantes. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá en este gráfico que en este momento la facultad tiene 65 proyectos de investigación, lo cual no es un mal número. 500 entre docentes y alumnos investigan en la Facultad de Ciencias Económicas. Tenemos 4 institutos, lo cual permite que se puedan concentrar en distintas áreas de investigación. Hemos creado recientemente también un centro asociado al CONICET, un grupo vinculado, que también nos va a permitir seguir potenciando esa tarea. Seguramente van a conversar en próximos encuentros con algunos de esos investigadores, pero digamos, tenemos investigaciones en organizaciones, en actividades de gestión, tenemos actividades vinculadas con el área contable en sus distintas facetas, digamos, más normativas o más de contabilidad y de gestión, de finanzas, etc. En el área de economía y finanzas también hay una gama de trabajos, desde el comercio internacional, pasando a las finanzas públicas o el empleo, digamos, o la innovación, y un área de estadística y demografía muy reconocida en el medio, que trabaja sobre metodologías y también trabaja sobre aplicaciones de distintos temas. O sea que hay una oferta para el que quiere investigar bastante amplia. También, digamos, hay distintos apoyos institucionales. El Plan de Desarrollo Institucional ha definido una serie de programas, muchos de ellos ustedes a lo mejor habrán escuchado hablar, algunos que tienen que ver con financiamiento, con infraestructura y demás, o sea que uno diría que la facultad está en un proceso de mejora y de crecimiento en la investigación. Pero también me parece que es importante señalar que hay algunas limitaciones, y uno las comparte para que se vea que hay un gran espacio para seguir creciendo y seguir trabajando, y para que la gente joven y la gente que se quiere incorporar pueda hacer aportes. Lo primero es ganar en visibilidad y valoración de la investigación dentro de la facultad. Somos una facultad con una cultura institucional muy profesional, lo cual no es malo, tiene que ver con sus carreras, pero eso por ahí ha ido en desmedro de las tareas de investigación y de extensión,
y me parece que hay mucho trabajo para hacer y todos un poco somos responsables de eso, yo en primer lugar, que se supone que es una de mis funciones. También creo que tenemos que mejorar la producción científica y tecnológica, claramente. La producción científica produciendo, por ejemplo, digamos, produciendo ideas, conceptos, teorías y metodologías nuevas que se publiquen en revistas científicas, y también desarrollos tecnológicos. Creo que eso es una deuda que tiene la facultad y en la cual hay muchísimo para hacer, y en la cual tenemos algunas ideas y algún camino recorrido, pero hay que hacer algo más. Creo que también eso tiene que ver con que hay muchos grupos de los que yo mencioné antes, esos 65, que no tienen mucha producción realmente. Entonces, me parece que si uno tuviera que decir cuántos de esos 65 realmente están trabajando activamente y produciendo, no son todos, ¿no? Y no todos, digamos, en los últimos 10 o 15 años han evolucionado. O sea que también hay que hacer un trabajo en esa línea. Y por último, me parece que también tenemos que aumentar la escala y la complejidad de nuestros proyectos, hacer proyectos más ambiciosos, proyectos que transiten un poco todos los cuadrantes que vimos antes de Pasteur, es decir, que hagan investigación básica, que de ahí pasen a la aplicada, que de ahí pasen a generar vinculación, a generar extensión. Bueno, si después hay preguntas puedo extenderme más en esto, pero por ahora basta con esto, ¿no? Acá pongo un gráfico para mostrar a qué me refiero con esto de que por ahí tenemos un potencial desaprovechado. Siempre muestro este gráfico que es de las becas que la facultad ha obtenido en los últimos 10 años aproximadamente. Somos esa línea punteada que está abajo, mientras otras facultades aprovecharon posibilidades, digamos, de formar becarios, etcétera. Nosotros siempre hemos estado como ahí un poquito abajo. Bueno, y cierro recogiendo algunas de las tensiones que les he presentado, simplemente para resumirlas, y por si alguna les interesa para plantearlas después en la discusión, ¿no? Las tensiones que tenemos los investigadores entre hacer un conocimiento universal o hacer un conocimiento situado que tenga o que genere aportes locales o regionales. La tensión entre lo público y lo privado, y si estamos a la altura también los actores públicos de ir, digamos, con menos recursos y por ahí con menos potencial de ir a la saga de lo que está pasando ahora con la investigación privada. La tensión entre la investigación institucionalizada y la no institucionalizada. La tensión entre hacer investigación que sea útil y hacer investigación simplemente por el amor a la ciencia, por el amor al conocimiento. La tensión entre hacer ciencia y hacer técnica, que como les decía en la facultad, creo que tenemos para crecer los dos. Y la tensión entre ciencia y docencia. Una tensión que es rica por momentos, y termino mencionando esto también porque me parece importante, en un relevamiento muy rápido que he hecho con muchos colegas investigadores durante la pandemia, bueno, no es probablemente ninguna novedad, la mayor parte de los docentes ha tenido que dejar en stand-by su investigación, o por lo menos en un segundo plano, porque la mayor parte de sus energías están puestas en la docencia. Entonces, por más que uno quiera a veces mantener ese equilibrio, no siempre eso es posible. Y termino.